¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 4 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 1. Antes de entrar en materia, quisiéramos primero que nada, en nombre del buen producer, el Abraham, y yo, Mitch, quisiéramos agradecer a toda la banda que nos escuchan. La verdad, este proyecto no sería lo que es hoy o lo que intentamos hacer sin todos ustedes y claramente también sin todos nuestros invitados que se han dado el tiempo de compartir con nosotros. Entonces, ahora sí que sin ustedes y sin ellos, pues esto no sería posible. Gracias por eso. Y pues bueno, también antes de entrar ya con el buen Steph, quería platicarles un poquito de, igual, o sea, bajo la dinámica de seguir compartiendo experiencias, traemos un concepto ahí de hablar de proyectos, sobre cómo ha sido el camino haciendo ese proyecto. También traemos un par de experimentos ahí con un par de debates. Pues bueno, con la finalidad de pues mostrarles diferentes puntos de vista, a ver qué tal les parecen esas dinámicas y como, pues, bueno, como saben, siempre agradeceremos sus comentarios, mensajes, y si les late o si quieren algo más, pues súper bienvenido. Y pues bueno, ya entrando en materia, tenemos este primer capítulo de la temporada número 4 con el buen Steph Zavala, que cabe mencionar que cuando grabamos este primer capítulo, Steph estaba todavía como Senior Concept Artist, pero pues bueno, eso tendrá pues ya un par de semanas y pues justo acaba de anunciar que ahora es Art Director, lo cual está bastante padre porque justo en esta plática nos comentaba de cuáles eran sus planes y nos da muchísimo gusto que se haya logrado lo que él tenía como, pues por lo que ha estado trabajando a final de cuentas, ¿no? Para darles un poquito más de contexto de Steph, él ha tenido oportunidad de trabajar pues en un sinnúmero de producciones. Por poner parte de ellas, están Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker, Ad Astra, Terminator Dark Fate, The Lion King, Godzilla King of the Monsters, Pokémon, Detective Pikachu, Bumblebee, Solo, Pacific Rim, y pues bueno, así me puedo seguir. La verdad, los invito a que le den una vuelta pues a sus redes, porque la verdad hay bastante experiencia de ese lado. Pero bueno, sin más, los dejo con la plática. En el nombre del buen producer Abraham y pues bueno, los dejamos con este arranque de la cuarta temporada. Esperamos les guste tanto como a nosotros. Steph, ¿cómo estás? Primero que nada, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte por acá. Y pues bueno, ¿cómo andas? No, pues muchas gracias primeramente por la invitación, Mitch, toda la producción. No, pues muy bien, ¿no? Aquí emocionados, ¿no? De poder platicar y cotorrar un poco con ustedes. Entonces, sí. Eso es, qué bueno, qué bueno que pudimos coincidir esta vez, porque bueno, cabe mencionar que estuvimos ahí persiguiendo a Steph, es una persona un poco demandada de trabajo, pero ya nos platicaré un poquito más a fondo. Pues me gustaría empezar un poquito por esta parte desde el concepto pues qué es lo que hacen, digo, tal vez para muchos ya es muy sonado qué hace un concept, qué hace un concept artist y en particular, qué es lo que hace tu posición en un senior. Entonces, si podemos empezar por ahí, Steph. Claro, claro, claro. Bueno, para los que no me ubiquen, soy Senior Concept Artist en Industrial Light and Magic, que es parte de Lucasfilm. Y bueno, una de las, bueno, no una. Ser concept es básicamente, supongo que en los términos más generales, es tratar de resolver ideas de manera visual. Esa es como la definición más básica, ¿no? Obviamente esto se va deconstruyendo en cientos de tareas pequeñas, en cosas específicas, en campos específicos, dependiendo de las necesidades de la producción, ¿no? Y concept no necesariamente a fuerzas es de cine, ¿no? También puede ser videojuegos, puede ser para novelas gráficas, para muchas cosas, ¿no? En realidad es una herramienta donde nosotros podemos visualizar aquellas ideas que ya sea tengamos en mente o bajadas en script o algún tratamiento escrito. Ok.
Y, por ejemplo, en particular, la posición de, o sea, eso sería incluyendo la parte de senior. Bueno, esa es como, supongo que la tarea en general, ¿no? O sea, es como Ajá, sí, sí, todos exacto. los concepts básicamente hacen eso de mayor o menor instancia, ¿no? Claro, Cuando ya eres senior, básicamente ya tienes, obviamente por la denotación del título, simplemente algunas responsabilidades más que los niveles que van entrando. Principalmente con estas responsabilidades me refiero a lo mejor son diseños más prominentes en una producción o que requieren mucho trabajo durante un tiempo extendido, como un hero asset, o sea, un elemento que va a ser muy prominente, ejemplo, en una película, ¿no? Entonces que se tiene que ujú, estar trabajando una y otra vez porque lo vamos a ver todo el tiempo en una película. Una nave, por ejemplo, ¿no? Que la vas a ver 50 minutos, ¿no? Como el halcón milenario, ¿no? Algo así. ujú, Entonces tienes que trabajarlo por periodos extensos. Generalmente también ya viene la parte de delegar algunas responsabilidades. Generalmente te asignan un director de arte, él te da tus responsabilidades y generalmente hay otros artistas eh, de nivel medio y de nivel junior con los que también puedes interactuar, que generalmente son con los que puedes delegar ciertas tareas para que no necesariamente tengas que hacer todo, ¿no? Entonces también hay un cierto nivel de delegar tareas más allá de solamente resolver la tarea que te asignan como tal, ¿no? Pero sí, claro. principalmente es como mencioné, simplemente es es resolver diseños a lo mejor más prominentes o más importantes o más complicados a veces dentro de una producción. Ok, ok, Sí. ok. Oye, Steph, y por ejemplo, si nos pudieras poner tal vez el ejemplo de algo que hayas trabajado, así como muy general, ¿cuál sería como el proceso o el desarrollo de algún concepto, así como generalizado, si Ok. nos pudieras como platicar un poquito? Claro, claro, digo de ejemplo para que si alguien lo puede ver es hasta más fácil de visualizar, supongo, pero en la última película de Star Wars, episodio 9, The Rise of Skywalker, el final de la película, el clímax es como esta batalla final, ¿no? Entre el bien y el mal, Mm, y vaya, hay como cientos y cientos y cientos de naves, ¿no? Ese es básicamente como está escrito, vaya, en el ujú, screenplay, y eso es lo que ya habitualmente se irá desarrollando en producción, ¿no? Entonces, parte de cómo abordamos eso, ¿no? Primeramente es obviamente leer el brief y ver cuáles son los puntos principales, ¿no? Batalla A, batalla B, qué naves, tamaño de naves, cosas así. Vas empezando poco a poco como a deconstruir cómo vamos a construir esta escena. Tenemos que hacer naves, tenemos que hacer entornos, tenemos que hacer iluminación, tenemos que hacer visual dev, cuánto de esto va a ser un set, cuánto de esto va a ser real. Entonces, ya que tienes todas esas como cosas partidas, ujú. ya es mucho más fácil decir, ok, esto se puede hacer en concept, esto se puede hacer directamente en modelado, esto se puede hacer directo o en postproducción, ¿no? Entonces, pero o sea, Ok, para empezar a desarrollar, vaya, esta batalla final de la película, empezamos simplemente con sketches, nada, nada específico, ¿no? Simplemente es para empezar a mover las cosas para que el director de arte y el production designer tengan algo que ver y que poder empezar a discutir, ¿no? Porque muchas veces el concept art no es necesariamente el producto final, ¿no? A veces es como una herramienta de discusión, ¿no? Tienes ujú, una imagen que, digamos, que yo ilustré y eso simplemente nos ayuda a decir, esto es lo que queremos o lo que no queremos, qué podemos hacer técnicamente, o es demasiado ujú. complicado o es algo que no, ¿no? Pero bueno, primeramente, como mencioné, después de leer el brief o el screenplay o el script, es simplemente usar algunos sketches. Todo esto se trabaja a la par con un director de arte y Ujú, el director de arte le responde al director y a más gente, ¿no? ujú. Entonces, para no hacerlo muy grande, generalmente es director de arte y artistas conceptuales. Es Sí, la manera más concisa de cómo trabajamos, ¿no? ok, ok. Y él te supervisa y mandamos sketches y él dice, ok, estos también, vamos a desarrollarlos más. Cuando son bien recibidos es cuando empiezas a hacer conceptos mucho más acabados que luego ya ves en libros de arte del behind the scenes o el making of, ¿no? The art of. Ujú, Entonces, ya una vez que sí tienen estas ilustraciones, que sucede, por cierto, en el proceso de preproducción, que es mucho antes de grabar o siquiera construir cosas, ¿no? Ya ujú. que se aprueba, finalmente ya se empiezan a hacer planes mucho más complejos, ¿no? Como
esto se va a construir como un set o esto va a ser efecto visual, ¿no? Si se construye como set, pues simplemente ya se hacen los planos. Esto generalmente lo hace otro departamento. Nosotros no nos encargamos de eso. Nosotros nada más lo diseñamos y llega alguien más y ve qué tan factible y qué tan posible, ¿no? Y dicen, ok, Claro. tal vez tengamos que cambiar cosas, ¿no? Porque muchas veces en el concepto es aceptable que no importa si es imposible, ¿no? Porque lo importante es la idea y ver si funciona, ¿no? Para esta batalla fue exactamente igual, ¿no? Para esta batalla final, ¿no? Simplemente era hacer una serie de cuadros que como si fueran fotografías de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quieres esos momentos de batallas de naves pequeñas contra naves grandes y naves pequeñas contra naves pequeñas, cosas así con las que vayan visualizando. Una vez que eso ya se tiene y ya se empieza a grabar, ya que se construyen los sets, ya que los actores graban su parte, vuelve otra vez al departamento de arte, ¿no? Curiosamente el arte no solamente se queda en preproducción, sino en mi experiencia es durante toda la película, ¿no? Inclusive mientras graban, ¿no? Esto significa que cuando llega a ti ya los plates grabados de, ok, este es el actor y el blue screen atrás, vamos a empezar a visualizar un poco más. Antes así de que nos manden el plate, generalmente hacen previews, modelos 3D, ya está básicamente en los departamentos de VFX más formales, ya están más involucrados, ¿no? Entonces ya empieza a haber mucho previews, que es lo que generalmente tenemos. Y es muy común que nos manden eso al departamento de arte y nos digan, puedes, por ejemplo, reemplazar el fondo azul, digo, el green screen o el blue screen y poner una imagen, más bien puedes hacerle un concepto para que los generalistas y los compositores puedan como tener un target de eso es lo que necesitamos lograr. Entonces es muy común eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una herramienta muy buena para ahorrar dinero, ¿no? En vez de invertir cientos y miles de dólares en hacer un shot que a lo mejor no funciona, mejor rápido pinta arriba del shot, envíalo y si le gusta el director, ya, bueno, ahí ya lo producimos, ¿no? En esta etapa ya es como mucho más cerrada la caja, ¿no? Con eso me refiero a que ya no tienes muchas opciones de explorar, sketchar y cosas, ¿no? Ya están esperando resultados más finales. Entonces generalmente ya lo que se entrega es lo que se va a ver en la película, ¿no? Inclusive si tienes versiones, ya es lo que se va a ver en la película, ¿no? Entonces todo lo que se hace en postproducción muy raramente cambia porque pues ya no hay tiempo, ¿no? Y ese proceso fue en preproducción. Postproducción se trata de llegar a la meta final y tener el shot final antes del deadline, ¿no? Entonces. Claro. Pero sí, básicamente ese es el proceso, ¿no? Como de todas las cosas. En la batalla final era tener estos cuadros de cómo es la batalla, diseñar las naves, por cierto, porque también se tiene que hacer, ¿no? Diseñar cada nave que, pues sí, ¿no? Cada cosa que hay en cámara, pues, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso fue lo que me tocó. Y ya como mencioné, en postproducción simplemente se sigue el proceso hasta llegar a la meta final. Ok, qué interesante. Sí, hace mucho más sentido. Sí, digo, muchos podríamos pensar que justo, ¿no? Ahorita como lo mencionas, solamente nos quedamos en la parte de la pre, pero regresan, ¿no? O sea, regresa y sí hace mucho sentido, ¿no? El ahorro de tal vez, o sea, la facilidad que tienen ustedes, ¿no? Como departamento de darle un look, como terminado para ya solamente como decir, ok, check, ¿no? Ya, ahora sí que denle continuidad a todo este proceso. Exactamente. Oye, Steph, y por ejemplo, sobre esto, digo, no sé, hablando de franquicias como de Star Wars, en teoría pues hay una línea visual, ¿no? O sea, ya traes como, hay un historial, ¿no? Ciertamente. De alguna forma, ¿no? Traes como una línea que hay más o menos que seguir. Pero no sé si, digo, seguramente sí, inclusive tal vez ahí, ha pasado que de repente, no sé si en algún punto puede ser como medio ambiguo lo que se necesita cuando es algo que no está creado, ¿no? O cuando algo que no... Tal vez no se tiene como un concepto previo, ¿no? Y hay que generarlo como desde cero. O sea, esa parte, ¿cómo lidias o cómo lidian como departamento, como equipo, tú personalmente, con esa parte de darle así que al clavo o a lo que se necesita, o con todos esos comentarios que podrían ser muchos de repente, ¿cómo van cerrando esa línea o esa visión? Claro. Digo, creo que cabe mencionar que todos estos procesos son en equipo. Es muy raro que estés solo tú en una producción, a menos que sea algo más pequeño, pero sí, no todo es en equipo como mencionas y cuando no tenemos algo previo o
con lo que trabajar, como justo preguntabas, y necesitamos crear algo relativamente nuevo. Primero, supongo que sencillamente lo primero que hacemos, como la mayoría de los proyectos, es tener referencias, empezar a buscar referencias del mundo real que puedan ayudarnos a informar lo que pudiese ser, ¿no? Generalmente la descripción de, ya sea en el script que venga, es una guía básica que nos puede ayudar, ¿no? Como quiero un vehículo que vaya al espacio, pero que además tenga ruedas, ¿no? Obviamente no tenemos eso, o pueden ser mil cosas en tu cabeza, ¿no? En el momento que te dicen esa pequeña descripción, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es buscar si hay ejemplos reales de lo que de lo que pudiese funcionar. Y si no encontramos ejemplos reales, porque no todo existe al final del día, buscamos referencias que a lo mejor puedan informar de una manera interesante, ¿no? Si no existe un dragón, vas a buscar lagartijas o lagartos, cocodrilos, una serie de animales que a lo mejor puedan informar cómo pudiese ser un dragón, ¿no? Porque claramente un animal fantástico como ese no existe. Y es lo mismo en efectos visuales, ¿no? Si es un efecto visual de una explosión en el espacio, a lo mejor sí hay referencia, ¿no? A lo mejor la NASA ya ha tenido algo, pero si no, buscas cosas interesantes como una explosión bajo el mar o una explosión en una cámara hiperbárica, cosas así, ¿no? Simplemente es cuestión de buscar y a ver qué. Y creo que lo más común es que no necesariamente tiene que ser real, ¿no? Al final del día en el cine buscan primero que sea algo interesante, ¿no? En uno de los proyectos justo de Star Wars que trabajé en el pasado, una de las explosiones principales en la película fue grabada bajo el agua, pero en el evento de la película no pasa absolutamente bajo el agua. Entonces se vuelve todavía más interesante porque combinas los dos contextos y tienes un resultado muy, muy original, en mi opinión, ¿no? Sí, y eso es justamente con todas las cosas, ¿no? Si no tenemos un alien, si tenemos que diseñar un alien con 6 piernas y no hay un ejemplo, nuevamente, ¿no? Referenciamos animales, insectos, nos vamos más allá de lo que se pueda, ¿no? Esculturas modernas que puedan inspirar, ¿no? En la medida de lo posible tratamos de no referenciar arte, porque es como, siento que sentimos que te saltas el proceso de diseñar si simplemente ya ves el resultado que alguien ya hizo, ¿no? Al referenciar arte. Digo, no es que no nos neguemos y no lo veamos, ¿no? Pero generalmente es mucho más rico el ejercicio de tú hacerlo y buscar las referencias, hacer sketches y ver de qué funciona, ¿no? Y esto se presenta ante el director, ¿no? Una serie de ideas ilustradas y ver qué es lo que le puede funcionar, ¿no? Lo cual generalmente es un proceso, dependiendo de qué tan importante es la película, puede ser un proceso largo. He tenido ejemplos de versión 100, 150, ¿no? ¿Y a veces, como de cuánto tiempo estamos hablando ahí, más o menos? O sea, de esas... Depende, supongo que de la prioridad, ¿no? Si es una nave principal, puede ser un proceso de hasta 6 meses o para una sola cosa, ¿no? Porque es un asset importante en producción, ¿no? Se hacen, no dailies, pero sí a lo mejor 2 veces por semana se hacen los chequeos para ver el progreso de todo el equipo. Obviamente no es solo una tarea para todo el equipo, sino son como 30 tareas, ¿no? Entonces, y nada más dividida entre todo el equipo. Generalmente producimos alrededor de, dependiendo de la velocidad de cada artista, pero en promedio unas 4 piezas al día. Que a lo mejor puede ser mucho para a lo mejor artistas que van empezando, pero la velocidad es algo que vas desarrollando conforme vas trabajando en esto, ¿no? Te acostumbras y cuando ya bajas bien tu proceso ya sabes exactamente cómo hacer las cosas, ¿no? Pero sí, ese es, creo, el proceso principal cuando no tenemos un marco de referencia al que referir, vaya la redundancia, sobre cómo realizar conceptos que no existen. Ok. Está bueno. Oye, y por ejemplo, ¿cuál sería, no sé, dentro de este mundo, o lo que tú consideres lo más... Tal vez lo más complicado del mundo, o digo, tal vez la palabra complicado no sea correcta, pero que podría llegar a ser difícil en el mundo del concept? O sea, ¿cuál podría ser como eso que consideres tú complejo? Supongo que podría poner 3 categorías, supongo, ¿no? Uno es
muy personal, como artista, ¿qué es lo que más te cuesta a ti? Ese es lo más, ese es el más básico, creo yo, ¿no? A mí como artista me cuesta más criaturas, por lo tanto yo no hago tanto criaturas, entonces para mí se me Mm, complica más, ¿no? ok. Otra es ver las cosas en movimiento. Creo que como artista generalmente pensamos en la imagen plasmada y ya, Ujú, ¿no? No, luego no pensamos mucho en el contexto, que lo que sea que suceda en nuestro cuadro, eventualmente cuando se grabe va a estar en movimiento, ¿no? Y cuando no tienes esa parte ujú. medio desarrollada, cuesta a veces desarrollar conceptos más exitosos, ¿no? Porque lo estás pensando así en el vacío, ¿no? Y no en el contexto de esto se va a mover. Ujú, No importa cómo se mueva, ¿no? Pero, o cómo se vaya a grabar, ¿no? Pero cuando no tienes ese contexto, a veces he visto muchas veces ejemplos de cosas que no pueden funcionar por lo mismo que no consideraste cómo iba a ser el movimiento, ¿no? Y la tercera, creo yo, es uh, cómo, cómo, cómo leer, vaya, lo que el director o o quien haya escrito el screenplay en el momento, cómo bajar las ideas que ellos tienen en mente, ¿no? Porque es muy ujú. fácil simplemente seguir el brief, ¿no? Quiero un avión con 8 alas, por cualquier razón, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y pues sí, no puedo hacer yo un ejemplo de eso, ¿no? Y puedo hacer cientos de ideas, ¿no? Pero creo que lo más importante que generalmente he visto en los diseñadores y artistas más exitosos es cuando ponen atención más a la conversación que tienes con el director que lo que dice exactamente el brief, ¿no? Porque el director en todas las conversaciones nunca es formal, nunca es de, bueno, sí quiero algo así. Siempre son muy creativos, siempre hablan de referencias, siempre hablan de cosas que han visto, cosas que no les gustan. Entonces, poder descifrar esos pequeños mensajes que no vienen en el script sobre las sensibilidades que tiene el director, Ujú, esa es una clave que luego a mucha gente se le va porque nada más ve lo que hay en el brief que hay que ujú. desarrollar, ¿no? Entonces creo que ayuda muchísimo, pero es como tricky, es un poquito complicado leer a la persona y ver qué es lo que mejor va a responder, ¿no? Claro. ¿Has tenido la oportunidad de estar así? Digo, entiendo que tienes a tu director de arte, pero como estar teniendo esa experiencia con director de que te esté dando, oye, o sea, porque supongo que más bien te va platicando, ¿no? Me viene volando toda esta cosa de no sé, de la emoción que está pasando en ese momento, va dando muchas cosas claves, ¿no? Que tienes que ir como agarrando lo mejorcito. O sea, ¿has tenido como esa experiencia? Sí, por supuesto, es cuando nosotros presentamos el arte, obviamente lo presentamos al director, Ok, ok. es más una conversación que mi PowerPoint diciéndole este es mi concepto A, B, C. El que lleva la plática generalmente es el director de arte, pero todos Ok, pueden decir sus propios comentarios. El director espera, ¿no? O directora espera que ok, ok. tú puedas ser parte de esa conversación, ¿no? Porque al final del día todos estos conceptos son imágenes, no es lo final de la película, son herramientas, ¿no? Ujú, Entonces, en todas esas pláticas es muy común poder colaborar con el director, especialmente nuevamente creo que ahí también es una de las cosas que sucede cuando eres senior, que ya tienes un poco más de acceso al liderazgo de las películas que cuando vas empezando, ¿no? ujú. Digo, Ok. no es así raro que tampoco los juniors obviamente estén en esas juntas, pero es mucho más común cuando ya eres senior, ¿no? Porque ya Ujú. están esperando que tú puedas, como mencioné, desarrollar conceptos mucho más complicados que a lo mejor el director tiene que decirte de frente, ¿no? Más que Ujú, pasarte el mensaje a través de un director de arte. justo eso. Ajá. Ok, 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 sí. Está padre, digo, está padre justo eso, ¿no? Pensaría que tal vez, digo, desde mi perspectiva, tal vez a veces los juniors no tienen acceso a eso, pero está padre que de repente sí tengan poder, la experiencia por lo menos de estar ahí en una revisión, ¿no? Y estar así que aprendiendo todo eso de lo que está viviendo, porque sin duda es como, pues como vender la idea, ¿no? A partir de lo que estaba plasmando oye, yo creo, esta vez la visión, de acuerdo a lo que tú dijiste, aquí estoy plasmando estas cosas, todo ese, pues sí es una venta a final de cuentas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Digo, igual no Digo, te miento, no te emocionas porque pues, es un director, ¿no? Y a veces hay gente muy conocida que dices, "Ah, no puedo creerlo, ajá, ¿no? Nunca te lo esperas, ¿no? Pero una vez que empiezas la conversación te das cuenta que es simplemente gente súper creativa y ujú,
que todo eso de la fama, aunque obviamente ellos lo disfrutan, es como inexistente en la producción, ¿no? Ujú. Está en modo totalmente profesional y aunque Claro, no tengan necesariamente la visión de lo que quieren de la película, tienen una idea relativamente con cierta dirección, ¿no? Entonces, claro. son conversaciones en realidad bastante, creo yo, bastante enriquecedoras. Pero nuevamente, como mencioné, tienes que estar bien vivo, ¿no? De Ujú. leer a las personas, ¿no? Para poder entregar algo más que el brief. Claro, claro. Oye, y sobre esto, Stephen, ¿qué es lo que dirías qué es lo que más te gusta, lo más divertido de la parte de la conceptualización? Yo creo que es la libertad de, de que, de que yo no lo tengo que hacer al final. Creo que es esa parte de que llegan y aunque sean tareas que hemos hecho mil veces, o sea, a mí me han dicho mil veces, haz una nave, haz un nuevo planeta, ¿no? Sí. Pero las necesidades de cada show es diferente, entonces Ujú. simplemente la fase de poder idear y ver qué puede ser inspiradora. La parte de colaborar en equipo creo que eh, es súper chida porque ver lo que tus compañeros hacen de conceptos también te inspira a ti, ¿no? Y quieres decir, ok, eso me dio otras ideas, voy a intentarlos. Entonces, todo ese proceso de idealización creo que es lo que más me gusta. Ujú. Lo cual es curioso porque yo estudié diseño industrial Ajá. en la Ciudad de México, y es el opuesto total, ¿no? El diseño industrial está enfocado a cómo voy a hacer esto en un producto real, ¿no? Como Ujú. hacer un iPhone, ¿no? Es algo que más allá del sketch que en su momento hubo de cómo iba a ser un iPhone, digo, también tienes que pensar cómo se va a producir, ¿no? Y aunque fue una carrera que me gustó mucho, me Ujú. clavé yo mucho en la parte de nada más la idealización, ¿no? De las 20 ideas antes Sí, sí, de que se pase a producción o de que alguien más tenga que lidiar, ¿no? sí. Uh, No, Afortunadamente, no sabemos si se puede producir, pero está increíble. básicamente, ¿no? La ventaja de cine es que Ujú. como no es un medio real, no tengo que producir un objeto tangible. Ujú. Los compositores o los generalistas son muy buenos interpretando los conceptos y traerlos como algo real, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? Cuando tú ves tu dibujo y luego ves que alguien lo realizó y dices cómo le hizo, ¿no? Es increíble la manera Sí, sí. que, sí, ¿no? O modelar en 3D, ¿no? A veces simplemente es dibujo en línea y los modeladores 3D, al menos los con los que yo he trabajado son super pros, que es Ujú. tiene una manera muy buena de interpretar tu trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el proceso que más me gusta, ¿no? El poder simplemente volarme y a ver qué sale. Sí, qué padre eso, ¿no? Como dices, o sea, o sea, siguiendo las líneas o la línea del director, pero pues puede hacerlo tan grande como tú quieras, ¿no? Ándale, Sin ese límite. Obviamente ándale, ¿no? cuidando la línea, pero dentro, o sea, le puedes meter ahí lo tuyo, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Lo cual es curioso que menciones eso, ¿no? Porque, ejemplo otra vez, Star Wars, ¿no? Eh, Ujú. es muy común que artistas nuevos lleguen y obviamente la emoción del proyecto, de trabajar en una propiedad importante, pues generalmente uno diseña así como, ok, lo que quiero, ¿no? Pero una de Ujú. las grandes fallas que luego sucede es que no ponemos atención al proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Porque si trabajas para Star Wars o Transformers o Jurassic Park, bla, 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 cada uno tiene su propio lenguaje visual, ¿no? Ujú. Y la parte de adaptarse a ese lenguaje visual toma tiempo, ¿no? Entonces es casi como un ejercicio arqueológico, ¿no? Tienes que ver las películas y ver qué es lo que utilizaron, qué es lo que inspiró a los que diseñaron esas películas y tú absorber eso para poder tener una mejor idealización de tus conceptos, ¿no? Porque no es que sea muy fácil, pero es muy sencillo, yo creo, dibujar, ejemplo, una nave, pero Ujú. no necesariamente que sea parte del universo de, no sé, Halo o alguna otra propiedad sci-fi, Star Trek, ¿no? Claro, Entonces, claro. creo que importa también mucho, como menciono, el contexto, ¿no? No solamente es dibujar por dibujar, sino es ser específico al proyecto en el que estás, ¿no? Claro. Sí, como esa delgada línea, ¿no? Porque digo, ahorita que mencionas esta parte de tal vez como cuando vas arrancando y de repente te puede ganar un poquito la emoción, ¿no? Ándale. De que estás dentro de eso y pues le metes algo que
o sea, no está dentro de la línea, ¿no? O sea, Claro, no claro. estás cuidando eso y te dejaste llevar más por esa parte de que, pues, la emoción de simple hecho de pertenecer, ¿no? Yo creo que la misma experiencia y los años te van dando como esa calma y esa visión de decir, ok, ya, pues hay que estudiarlo antes de plasmarlo, ¿no? Porque creo que a todos nos pasa de repente, ¿no? Y creo que también es parte un poquito como que a todos nos llega a pasar esta parte del principiante, ¿no? Que lo quieres ver terminado, ¿no? O que quieres Exactamente. entonces, pero pues ante todo planeación, ¿no? Independientemente de lo que hagas, o sea, cuál va a ser la estrategia, ¿no? Ujú. Para llegar a eso. Y sobre eso te preguntaría, tú en particular, ahorita mencionabas, pues has hecho miles de naves, ¿no? Muchísimas. Y, Suficiente, sí. por ejemplo, en lo particular, ¿tú tienes algún proceso como creativo? O sea, como para decir, esta es la forma en que yo voy a, tal vez tengo como, no sé, mis 3 pasos para poder tal vez plantearme cómo voy a atacar X proyecto, ¿no? Sé que tal vez cada cosa, como tú dices, tiene su línea que seguir, Claro, pero pues tal vez como más o menos me guío por esto. claro, claro. Digo, poniendo de ejemplo, supongo ese, de las naves, supongo que porque hacemos muchas cosas, pero Sí, sí. generalmente supongo que ah, mi regla más básica, antes de siquiera empezar como a sketchar o lo que sea, es obviamente referencias, ¿no? Simplemente para inspirarme. Creo que eso la mayoría de los artistas en la industria lo hace y es de lo más común, nada, Ujú. nada especial. Lo No está de segundo más es, mencionarlo, no está de más mencionarlo. sí, no, y no tiene, creo que a veces supongo que cuando estás empezando, existe eh, esta disyuntiva de que referenciar a lo mejor es copiar, ¿no? Es cuando, Ujú. especialmente cuando empiezas, ¿no? Cuando en realidad se trata de observar lo que ya se ha hecho o lo que existe y cómo tú puedes mezclar las cosas en una manera interesante, ¿no? Porque al final del día, creación genuina supongo que es inexistente, todo lo retomamos y lo mezclamos una y otra vez hasta que sale algo interesante, ¿no? Ujú. Inclusive una nave espacial, ¿no? Las primeras naves eran muy básicas en los 60, ¿no? Eran nuestros cohetes de estos de cromo que todos dibujamos y esto se fue desarrollando un poco. A alguien se le ocurrió qué pasa si lo combino con un submarino real, ¿no? ¿Qué pasa Ujú. si lo combino? Y así es como generalmente vamos construyendo las cosas, ¿no? Entonces creo que referenciar es muy importante porque uno, desarrollas tu lenguaje visual, porque uno Ujú. no conoce todo en el mundo, así de sencillo. Entonces, y la otra es que te inspiras, ¿no? Entonces, Ujú. estar constantemente referenciando es bueno. No solo cosas que sean de tu medio, sino si haces conceptos, es bueno ver cinematografía, escultura, cualquier cosa que pueda ser inspirador, ¿no? Ujú. Y después de eso, cuando ya empiezo a hacer como tal el ejercicio de hacer conceptos, una regla muy básica que yo uso es tratar de pensar ah, que sea memorable y la otra es que alguien más lo pueda replicar. Con eso me refiero a Ok. que van muy de la mano, ¿no? Si es algo Ujú. memorable, es muy fácil que un niño de no sé, de 8 años o de 7 años pueda llegar a su casa y no te lo hace como tú, pero sí puede, ¿no? O sea, si tú piensas en una nave como Star Wars, una X-Wing, que es una X, y Ujú. ya, ¿no? Y cualquier niño te va a poder dibujar eso y obviamente el diseño como tal sí es súper detallado, pero la Ujú. silueta es súper simplificada y creo que cuando tienes diseños simples y memorables, eso es mucho más fácil que sean retenidos en la mente de las personas que ya vean la película, ¿no? Porque sí ha Ok, habido proyectos ok. que me ha tocado trabajar donde desafortunadamente te piden lo opuesto, ¿no? Y creo que Ya. no es ningún secreto. Trabajar creo en Transformers luego eso es una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque son personajes tan complejos que es luego, inclusive a mí, ¿no? Es como, ¿cuál es la diferencia entre personaje A, personaje B, personaje C, ¿no? Sí. Mientras que si veo la caricatura de los 80, así, ¿no? Luego identifico quiénes son los personajes porque son más simplificados. Ujú. Si yo los tengo que dibujar por hobby en mi casa, puedo hacer la versión mía básica Ochentera. ajá, ochentera, ¿no? Es mucho más fácil de recordar De acuerdo. que una silueta súper compleja con cientos de elementos que tu ojo no puede procesar en Demasiada información. ajá, la fracción de Sí. segundos que tengas en cuadro de la película o videojuego, ¿no? Entonces creo que Sí. ayuda cuando es algo conciso, ¿no? Y que es algo que puedas recordar, ¿no? Si tu nave es un rombo, te acuerdas del rombo, ¿no? No te sabes los detalles de Ujú. dónde estaban los tornillos, nada de eso,
pero te acuerdas de la figura, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho para que las cosas sean digeribles, ¿no? Ujú. Ok. Y ya después de eso, pues el resto es generalmente, es pura talacha, ¿no? Lo difícil es encontrar esa idea básica, creo que es en lo que más me tardo, que Ujú, en el proceso de dibujarlo, ilustrarlo o modelarlo en 3D, ¿no? Dependiendo de la complejidad que quiero lograr. Pero casi ujú. siempre la talacha se logra con los años de práctica, ¿no? Y saber qué es lo que quieres. Pero principalmente creo que el proceso más complicado es la idealización de aquí antes de poderlo bajar. Ujú. Ajá, Sí, no, está, sí, o sea, sí, pues sí, digo, creo que en cualquier lado se resuma eso, ¿no? A planear, ¿no? O sea, que claro. es tal vez como el proceso donde dices, ya quieres como ejecutar, ¿no? Ya quieres hacer, pero si te detienes un poquito más a hacer cómo vas a atacar eso, cómo a pensar un poco que es como, de repente a muchos podría parecernos la parte un poquito medio tediosa y aburrida, pero sabes que con una buena base ya todo va a ir, va a ir vistiéndose de mejor forma porque tiene un buen origen, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, los directores de arte, cuando hacemos entregas, Ujú. generalmente ellos entregan sketches así de los súper básicos, ¿no? Sí, a veces así como, de vez en cuando hasta me ha tocado así bolitas y palitos, ¿no? Pero suficientemente, comunican lo suficiente, ¿no? No son La así de un nivel esencia. más, ajá, tienen la esencia más básica, ¿no? Ujú. Y cuando yo empezaba, decía, bueno, porque mientras que yo estoy haciendo mi pintura acá bien épica, porque los directores de arte pueden, pueden entregar algo más sencillo, ¿no? Yo decía, a lo Ujú. mejor es la posición con chance de que sea, ¿no? Y ya después de darme cuenta, después de unos días, cuando ya Ujú. hacían sus imágenes finales, decías, no manches, no está incomparable a lo que yo hice, ¿no? Porque obviamente ellos hicieron todo el proceso de primero lo voy a idealizar, me tomo mi tiempo, veo si Ujú. funciona como thumbnail, como sketch, ¿no? Ya si veo que es algo trabajable, ya lo hago ilustración, ¿no? Y yo me saltaba directo al principio, ¿no? Así de ya, órale. Como dices, ¿no? Quería la imagen final, necesitaba Sí, verla, sí, ¿no? sí, es que es tan, es que quieres hacer eso, ya quieres ver resultados, ¿no? O sea, quieres Exactamente, plasmarlo, entonces nos come eso de repente, ¿no? Pero pues bueno, exactamente, exactamente, el ¿no? tiempo te va dando esa experiencia, ¿no? Ok, respira, ¿no? Porque supongo que eso pasa mucho con los nuevos, ¿no? O sea, pienso, no sé. Sí, O sí, sea, es como, ¿no? Porque ¿no? también supongo que el ambiente de trabajo te pone en ese mood de que todos son muy buenos Sí, y yo tengo que entregar una pieza muy buena, ¿no? No puedo entregar mi claro. sketch así súper básico, ¿no? Cuando me ha tocado artistas que hacen sketches, casi solo sketches, y es increíble su trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, no es necesariamente qué tan buena sea tu pieza, qué tan fotográfica, ¿no? Simplemente es qué tanto ayuda al proyecto, ¿no? Pero a veces supongo Claro. que tienes esa presión de tengo que entregar algo increíble, no Sí. importa lo que sea, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, Steph, y por ejemplo, ahora que mencionabas, digo, que lo tenemos ahí muy claro, ¿no? La parte de las referencias, ¿no? Que, Claro. digo, es un tema constante en todas las pláticas que hemos tenido en el podcast, Ujú. pero, o sea, sí me gusta saber siempre como la visión, sabemos que está ahí, pero a veces se nos escapa, ¿no? O sea, sí, todos decimos referencias, ¿no? Sí, sí, referencias, pero pues ahora sí que hasta que lo estás haciendo, y haces o obtienes el resultado de algo, ¿dónde están tus referencias? ¿En qué te basaste? ¿No? O sea, en qué te inspiraste? Porque es bueno saber a veces un poquito de dónde está ese trasfondo, ¿no? De eso. Claro. Hablando de eso, es como, eh, ¿cuáles considerarías que son como las habilidades, o sea, que en tu, digamos, en tu departamento o tú deberías de tener? Ah, digo, además de las habilidades, supongo, intrínsecas de poder Sí, ilustrar, creo que, digo, eso supongo que es como, ya asumen que tú lo puedes hacer, no que vas a exacto, ir a sí, sí, aprender, sí. ¿no? No que vas a ir a Ajá, aprender, ¿no? de acuerdo. Ah, supongo que ah, organizarte, ser organizado, supongo que poder entregar en el deadline, pero creo que una de las cosas que ayuda muchísimo es entender el pipeline, ah, porque nuevamente, ¿no? Si yo hago algo fuera de contexto, a lo mejor es más talacha para el siguiente paso, ¿no? Para el modelador o para el que haga o para el generalista, ¿no? Entonces es muy común, por ejemplo, una de las grandes razones por las que usamos modelado 3D, más allá de que obviamente es una herramienta muy buena para hacer las cosas más rápidas y Ujú. hacer conceptos mucho más rápido, es que muchas veces
la producción te pide tus modelos 3D y eso se los pasan al departamento de modelado y lo utilizan como base, ¿no? Entonces ayuda mucho entender cuáles son los siguientes pasos para poder simplificar el proceso, ¿no? Y cualquier cosa claro. Que ayude a salvar, que ayude a guardar, a ahorrar más bien dinero, es absolutamente bienvenido en cualquier producción, ¿no? Porque todos lo que quieren es poder cortar costos de una de esas maneras, ¿no? La otra es obviamente comunicación, poder entender a tu equipo con quien estés trabajando, el proyecto en el que estés. Entonces, creo que es muy importante. No sé, o sea, en verdad supongo que es relativamente corta la lista de las cosas, las habilidades, ¿no? Creo que mucho deviene qué tan asertivo seas tú, ¿no? Porque puedes enteramente enfocarte solo a tu arte si es lo que quieres, ¿no? Pero las personas más exitosas que yo he visto dentro del departamento son los que se involucran en ver el pipeline, a lo mejor no ser como maestro, pero sí cuando compartir lo que tú sabes con otros artistas y mira, encontré este software, ¿no? Que me va a ayudar en lo que sea, ¿no? Y lo compartes. Y es común que luego pasa que encontramos algo así y eventualmente todos lo adoptamos, ¿no? Y nos ayuda más como equipo, ¿no? Entonces yo creo que entre más... Porque ser artista al final del día es honestamente una actividad muy individual. Al final del día estás sentado frente al monitor, frente a tu Wacom, tu tableta digital, haciéndolo, ¿no? No hay nadie que te mueva la mano y que te diga, ¿no? Cómo hacer las cosas. Sí. Entonces, entre más puedas tú salirte de eso, más allá de solamente estar en tu compu trabajando, creo que como artista te hace crecer más y también profesionalmente, ¿no? Porque la gente también toma en cuenta qué tipo de artista eres y nada más vas a hacer el trabajo o si también tienes interés en colaborar como equipo, ¿no? Sí, es súper importante lo que dices, ¿no? La parte o sea, está bueno, como tú dices, ¿no? O sea, está bueno que seas muy buen artista y te puedes enfocar y haces cosas increíbles, está bien, pero creo que si a veces, también si a veces quieres aspirar a más, pues tienes que saber cómo tratar a la gente, ¿no? Cómo compartir ideas, cómo trabajar en equipo, pues eso, o sea, saber comunicarte, ¿no? Claro, básicamente. Claro. Son cosas tan básicas como dices en su momento, referencias, ¿no? Pero, pues creo que a veces algunos tenemos áreas que tenemos que trabajar y entonces claro. Es bueno saber de personas como tú, cosas que hay que considerar, ¿no? O sea, no tiene que ser una lista larga, sino más bien como precisa sobre puntos a considerar. Ya cada quien sabrá qué es lo que tiene que mejorar y qué no, ¿no? Claro. Pero si quieres hacer un poquito más o que estar ahí como así que ser un referente de alguna manera pues ahora sí que ve con Steph, ¿no? Él te va a explicar cómo es el proceso, pues son esas habilidades que a veces algunos no tenemos tan desarrolladas, ¿no? Claro. Sí, tiene sentido como planteas, ¿no? Y es justo como lo mencionas, es muy común que entre más involucrado estés, más te buscan en realidad, ¿no? O sea, en realidad porque saben que puedas o no resolverlo, el punto de vista que vas a proporcionar va a ayudar de mayor o en menor instancia a quien sea que tenga la cuestión. Entonces, creo que siempre ayuda a involucrarse de la manera que uno pueda, ¿no? Y en la medida de lo posible, ¿no? Tampoco, digo, como dices, ¿no? Cada persona es diferente, entonces no necesariamente a lo mejor la persona quiera eso en su camino profesional, ¿no? De acuerdo. Oye, Steph, me gustaría que nos compartieras un poquito sobre cómo fue este salto sobre así que ahorita eres senior, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas siendo senior? 3 años. Sí, creo que aproximadamente 3 años. ¿Cómo fue ese salto? O sea, de ir pasando, si nos quieres compartir. Sí, o sea, sí. ¿Cómo fue eso? Me gustaría porque creo que a todos, tal vez tú tenías como ya en tu mente como una meta muy específica y creo que cada vez que vas subiendo como en la escalera dentro de lo que te gusta hacer, pues es como de repente hay creo que cositas que suceden como en esos cambios o cuando subes como el nivel o tienes más responsabilidades, que creo que vale la pena como comentar. No sé si nos puedes compartir un poquito de eso. Sí. Cuando yo empecé como concept nivel medio, no empecé como junior. Okay. Me contrataron como nivel medio. Y al principio sí, mucho era como mencioné la emoción de estar en la oficina y trabajar en proyectos, ¿sí? Entonces
era muy individual la experiencia, creo yo, cuando empecé. Ujú. Ah, también supongo que una parte de mí también era un poco más tímida, porque también cuando mi esposo y yo nos mudamos a San Francisco, el impacto cultural de la Ciudad de México a San Francisco, obviamente, pues Sí. te saca de onda, ¿no? Entonces te cierras un poco, bueno, al menos en nuestra experiencia nos cerramos un poquito, ¿no? Pero Ujú. conforme va pasando el tiempo, me di cuenta que al menos era más interesante para mí como profesionista interactuar más con mi equipo que simplemente hacer el arte que me pedían. Entonces Ujú. mucho era simplemente hablar mucho con mi jefe, no de trabajo, ¿no? Simplemente de cosas que a lo mejor, cosas que nos inspiraban para lo que sea, ¿no? De fotografía, ¿no? Y mi jefe es Ujú. alguien que ya llevaba muchos años en el departamento de arte, trabajó en películas increíbles como Jurassic Park y la primera Ah, y ahí entonces, nomás. ajá, ¿no? Entonces, sí es alguien de renombre dentro de la Sí. industria, entonces mucho era de saber cuál es su experiencia, ¿no? Y lo, así algo que siempre le digo a la gente es, la mayoría está dispuesta, si no a enseñarte, al menos a compartirte un poco de su experiencia en un minuto, si es lo único que tienen de tiempo, ¿no? Ujú. Entonces creo que siempre ayuda simplemente ir preguntando, ¿no? Y conforme fui preguntando, fui obviamente agarrando mucho más soltura dentro del departamento y con los otros departamentos de la empresa, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho a como tener una visión mucho más grande, ¿no? De lo que quería, ¿no? Ujú. Y llegó un momento donde simplemente ya me era importante para mí decir mi opinión, ¿no? O sea, ya no era nada más de este es el brief y ya, ¿no? Sino también Ujú. era yo decir, bueno, ¿creen que también puede hacer esto funcionar? ¿Creen que podamos hacer esto? Y cuando empiezas a hacer ese Ya. tipo de preguntas es cuando empiezan a notar que no te interesa más que solamente hacer conceptos, sino te interesa el proceso de creación de la idea, no solamente el resultado final. Ujú. Y cuando empiezas a hacer eso es cuando empiezan a notar que, ok, esta persona tiene aspiraciones que es más allá de la talacha, ¿no? Entonces es Ujú. cuando ya empiezan a considerar que a lo mejor puedas tener tareas mucho más grandes y ya ahí es donde empiezan a ver si vale la pena ya ascenderte, ¿no? Que justamente fue lo que sucedió y en eso es lo que he estado haciendo en este momento. Afortunadamente, de hecho, ya inclusive en este momento ya estoy en una fase de transición donde ya hago otro tipo de preguntas que ya están del lado de dirección de arte, ¿no? Entonces, Ok. idealmente eso va a devenir, espero que yo devenga eventualmente en una Ujú. promoción a director de arte, pero es por lo mismo, ¿no? Cuando te empiezas a involucrar de una manera más uh, grande en cualquier proyecto es cuando empieza a notarte, ¿no? Creo que, aunque suene bien redundante y bien simple, es eso, Ujú. ¿no? Es cuando simplemente te involucres más, que te Sí, empiezan a claro. notar más, porque empiezan a ver que los directores no solo quieren ver tu trabajo, sino les interesa mucho tu opinión, Ujú. porque aunque ellos tengan una dirección, no necesariamente tienen la visión final, ¿no? Entonces ellos necesitan y quieren y les importa saber cuál es tu opinión y qué lo puedes aportar al proyecto, ¿no? Entonces, entre más hagas eso, tu visión se vuelve más importante dentro de un proyecto. Claro, claro. No, sin duda, ¿no? Digo, no todos tenemos la respuesta de todos y por eso se trabaja en equipo, ¿no? Para Exacto, hacer esa lluvia, exactamente. ¿no? De información y de ideas para ir cerrando como la línea visual de lo que se quiera, ¿no? Entonces es tan importante eso. Digo, es que digo, caemos en lo mismo, ¿no? De hace rato. Depende mucho en lo que quieras dedicarte. Tal vez quieres ser artista y está bien, pues, está muy bueno. Pero Sí, totalmente. si quieres, digamos, pues estar un poquito y conocer o saber un poco más y que te tomen en consideración, es un buen punto el hecho, ¿no? O sea, de ser más crítico, de opinar, de alzar la voz, digo, todo está en la forma, ¿no? Pero, o sea, sí, Claro, es ser, exactamente. ¿no? O sea, todo está en la forma en cómo se digan las cosas, pero creo que el ser como crítico con las cosas y mostrar como tus ideas siempre es bueno, ¿no? Y es como, esta persona tiene una visión diferente, ¿no? Y entiende como los procesos, entonces, pues se considera, ¿no? Para Exactamente. seguir creciendo, ¿no? Porque te importa esa opinión. Está padre. Exactamente. Y creo que lo que mencionas es importante, lo de la forma, porque yo creo que en una industria donde es muy artística, es muy Ujú. fácil caer, supongo, en el ego personal y
especialmente cuando te va bien, ¿no? Que todo el mundo dice, oh, que está muy bueno tu trabajo, está increíble. Es muy fácil caer en la narrativa de que uno es súper especial, ¿no? Entonces, sí Ajá. me ha tocado trabajar desgraciadamente con personas con egos bastante complicados Ujú, y si algo he visto y pese a que hay obviamente ejemplos y excepciones, ujú. raramente este tipo de personas permanece mucho tiempo en el proyecto, ¿no? Por lo mismo de Claro. que no puedes trabajar con él, ¿no? Digo, a Rompen con ver, armonía. ándale, ¿no? Lo complicado a veces es cuando, y me ha tocado verlo, y no puedo mencionar ejemplos específicos, pero inclusive con directores, ¿no? Pero ahí sí no Ok. tienes de otra, ¿no? Entonces ahí tú tienes que encontrar la manera de, ok, ¿cuál es? Simplemente tú relax, no pasa nada. Entonces, digo, algo que sucede también normal es cuando tu trabajo es sujeto a críticas casi diarias y no necesariamente todas son positivas, a veces Ujú. son muy fuertes, generas una capa de protección, vaya, mental o intelectual Sí, sí. sí, ok, si no le gustó, lo vuelvo a hacer y ya, ¿no? O sea, Ujú. raramente, ya es muy difícil, al menos cuando ya llevas mucho tiempo haciendo esto, ya es más difícil que te sientes y digas, no, Dios mío, esto es lo peor que he hecho Herido. en mi vida, ajá, ¿no? Ajá, ¿no? Sí, sí. Y digo, checas tu ego, checas que todo está bien, dices, ok, no pasa nada, lo volvemos a intentar, y se Ujú. vuelve a hacer, ¿no? Entonces, especialmente cuando trabajas con personalidades complicadas, ¿no? Que pueden ser mucho más directas en su opinión, ¿no? Ujú. Entonces, pero eso viene mucho de la experiencia y el tipo de personalidad, ¿no? Claro. Digo, Pero también te forma eso, ¿no? Te forma, ¿no? de Te una conocer manera esa... yo creo que sí, ¿no? Es Porque para saber cómo llegarle a esas personas. ajá. Inclusive como te obliga como cómo abordar tu trabajo, ¿no? Como Ujú. de no tengo que tomármelo tan en serio tan formalmente, ¿no? Creo que puedo hacer mi trabajo y si no es bienvenido para la tarea que me pidieron, pues simplemente lo vuelvo a hacer, ¿no? Ujú. Y ya, ¿no? A veces tenemos el miedo de que es el trabajo y si no lo logro me despiden, ¿no? En realidad no, ¿no? En este tipo de situaciones creativas es mucho más relevante el proceso de la idealización que mi cuadro, concepto hermoso final, ¿no? Eso es Ujú. el plus, ¿no? De ya se resolvió, ¿no? Pero como mencioné una y otra vez, el proceso de la idealización y la conversación es más, más relevante. Sí, claro, no, Sí, sin duda. Está bueno de todos estos detalles, este enfoque que nos da, porque creo que sin duda a más de uno le va a funcionar, ¿no? De, ay, para que cuiden su carácter. dale, ¿no? No, y la verdad es que entre más puedas la gente te perciba como alguien al que se le puede acercar, es Eso mucho es. más fácil colaborar contigo, te buscan más para los proyectos, Y siempre lo hace por el bien del producto, ¿no? O sea, no claro, es un trabajo tuyo, estás trabajando para un claro, objetivo en exactamente, común, ¿no? entonces es para concluir esto, ¿no? Esto de aquí, entonces si alguien daña como que esa armonía o eso que se vive en ese grupo de trabajo, pues obviamente al final el afectado es el proyecto, ¿no? Porque pues tal vez no Exactamente, ¿no? se generó esa sinergia. Ujú. Claro, ¿no? Y digo, creo que nunca está de más. Supongo que eso también lo hubiera mencionado como habilidades buenas, Dale, el dale, tener dale. los límites que te pones tú como persona, ¿no? Porque supongo que también es más como cuando entras a un nuevo trabajo o cuando vas empezando en la industria, como hacer horas extra, así todo el tiempo, hacer overtime. Y a veces es necesario, desafortunadamente, porque así es la industria. Quisiera yo Ujú, decir que es ideal, pero no, ¿no? En realidad simplemente hay semanas donde vas a trabajar horas extra, ¿no? Pero a ujú. veces es muy fácil clavarse en eso y no ponerse límites y caer pues desafortunadamente en una rutina donde tú estás cansado todo el tiempo, estás como crunch time, impuesto a ti mismo, y a veces cuando ya tienes crunch time, ¿no? Entonces, Ujú. creo que es importante poner límites. Y también ahí creo que hay mucho miedo de los artistas de cualquier ámbito en la industria por lo mismo, ¿no? Que dices, es que a lo mejor porque el artista de al lado está haciéndolo, yo lo tengo que hacer, ¿no? Sí. Y no, no, en realidad es cuando al principio admito que yo caí un poco en eso, pero conforme fui avanzando me di cuenta que si le decía así a mi jefe, oye, mañana me tengo que tomar un día,
me decía, pues chido, ¿no? Incluso, honestamente, no le importaba mucho, ¿no? Era como, ok, está bien, hazlo, ¿no? Creo que mientras puedas dar buenos resultados y seas alguien con quien puedan trabajar, la mayoría de las veces, en realidad, no es necesario que caigas en una rutina tóxica para tu persona, ¿no? Donde no pueda, donde seas sofocado por tu trabajo, ¿no? Y creas que tienes que sacrificar todo en tu vida, ¿no? Pero eso también toma un rato de entenderlo, ¿no? A mí no me tomó el primer día, ¿no? Saber que no tenía que estar yo todo el tiempo ahí detrás de la computadora, ¿no? Porque como queremos, como digo, siempre quieres impresionar, ya estás en una empresa grande, claro. quieres que te vean como alguien importante, caes mucho en eso, ¿no? Pero creo que es importante no es importante apreciar también tu propio tiempo, ¿no? Nadie te lo va a regresar. Entonces es importante también considerarlo y tener actividades de otras cosas que no sean de tu trabajo, ¿no? Porque también pasa, ¿no? Que ya no estás trabajando, pero estás pensando en el trabajo, necesitas resolverlo en tu cabeza. Ayuda mucho simplemente totalmente desalinearte de tu chamba y hacer más, ¿no? La vida de uno, creo yo, es más que solo su trabajo. Por más que ames tu trabajo, o sea, por más que yo ame mi trabajo, por ejemplo, necesito más porque te abrumas, al final del día te abrumas, ¿no? Y sí se puede llegar al momento en que ya no disfrutas lo que haces. Entonces, tener un buen balance también toma tiempo de como entender el concepto, porque yo lo puedo decir así muy fácilmente, ya aplicarlo es más complicado. Sí. Entonces, creo que tener una práctica saludable de tu tiempo profesional es bueno, ¿no? También desarrollarlo. Sí, digo, por eso sin duda es importante platicar con personas como tú, Steph. O sea, este tema es súper importante. No, sí, es que es súper importante, o sea, porque tal vez en esta industria, que esta de los medios audiovisuales, es mucho de eso, ¿no? Digo, no digo que, o sea, muchas industrias pasan por lo mismo, ¿no? Pero tal vez aquí es más, más visual, ¿no? O se siente más porque estás sentado en una computadora durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, cierto. O sea, tenemos aquí tu caso, Steph, trabajas en ILM, o sea, una empresa súper reconocida. Dices, ok, pues sí hay tiempos extras, nadie se salva de eso, pero pues bueno, o sea, tratamos de cuidar los tiempos, ¿no? Entonces, sí, o sea, a veces solamente el tiempo te da esa experiencia, pero no significa que no lo puedas hacer desde antes, ¿no? O sea, que trates de respirar un poquito, hacer una pausa y es como lo que a veces ponen mucho como ejemplo, ¿no? O sea, el trabajo que hacemos en cualquiera que sea la especialidad, o sea, no somos doctores, ¿no? O sea, a veces nos tomamos las cosas como tan nuestras que les damos, así que dejamos nuestra vida ahí, ¿no? Entonces, es ya cuando es como un recorrido de tu vida, es cuánto tiempo dediqué. Además, digo, estuvo padre, si lo disfrutaste, estuvo bien, pero a veces ya la salud te cobra, ¿no? Pero, o sea, sí es encontrar eso, pero está padre escucharlo de ti, de dónde estás, de dónde vienes, para que también la banda que va empezando es como, oye, pues relájate tantito, ¿no? Yo sé que, como lo dices, no es muy fácil decirlo, pero ya estuviste ahí, Entonces, si de algo le puede servir eso a alguien que nos está escuchando, que apenas va arrancando, es como, ok, tranquilo, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, tal vez sí lo tienes que meter, pero pues también no te descuides, trata de encontrar ese balance como mencionas. Claro, ¿no? Y creo que la conversación al respecto de eso es importante porque creo que todos estamos de acuerdo que la cultura laboral no es ideal en la mayoría de los casos. Generalmente hay entornos laborales muy difíciles. Digo, a mí me tocó inclusive, ¿no? Cuando empecé, ¿no? Donde es muy común caer de, no te quieres quedar, pues siempre va a haber alguien que sí, ¿no? Y cuando no se tiene esa conversación donde también es muy importante el tiempo de los empleados, caes en la cultura laboral que hemos tenido por décadas, ¿no? Como mencionas, y no solo de nuestra industria, ¿no? Creo que más de un padre y madre ha llegado a 1000 horas tarde para ver a sus hijos, porque obviamente la chamba así es, ¿no? No significa que sea saludable o que sea ideal. Entonces creo que también tener la conversación también no solo contigo mismo, sino con todos los que estén involucrados en el medio, es importante porque de una manera u otra eso simplemente va a hacer que mejoren, ¿no? La presión constante de que el trabajador es igual de importante que el trabajo y la empresa, creo que simplemente lleva eventualmente a un mejor resultado, ¿no? Y pues creo yo, un empleado feliz trabaja un poco y creo yo que trabaja mejor que alguien que está estresado todo el tiempo, ¿no?
Sí, Entonces creo que es importante tener esas conversaciones, ¿no? Y a veces son muy complicadas, ¿no? Porque a veces con tus jefes no es tan fácil llegar y decir, ¿no? Porque nuevamente la cultura de laboral sí. nos ha puesto en ese punto donde nos cuesta llegar con el jefe y decirle, esto no se puede porque tengo mi propio tiempo, ¿no? Ujú. O necesito que me pagues el tiempo extra, ¿no? La empresa necesita pagarme el tiempo extra y no ponerme la camiseta y que ya, ¿no? Que me pagues con Sí. pizza, ¿no? Entonces, todas esas conversaciones son súper importantes, pero entiendo el miedo por obvio, digo, Sí. yo lo sufrí también y entiendo de dónde viene, ¿no? Pero Ujú. conforme se vaya haciendo, creo que solamente tienen beneficios. Claro, sí, digamos que también depende un poquito de nosotros, ¿no? O sea, de Claro. nosotros hacer eso, ¿no? Sabemos que a veces es complicado hacer como, así que levantarte en armas, porque pues está complicado. Sí, Todos tenemos responsabilidades y pues ni modo, si hay que trabajar, ¿no? Pero creo que si entre más temprano todos tratemos de poner exacto. digamos, nuestra parte con alguna persona que nos presentemos y digamos, oye, es que esto no debería ser así, pues por lo menos va a haber muchas voces, ¿no? Claro, Digo, exactamente. que cambien tal vez es complicado, ¿no? Pero si más personas empiezan a hablar de lo mismo, empieza a generar cierta presión, ¿no? Sí, Para lo mismo, definitivamente. ¿no? Y inclusive en cualquier ámbito laboral es mucho más fácil que, honestamente, que te respeten cuando tú tienes un pie más firme de, oye, yo no me voy a quedar tiempo extra porque no puedo o simplemente no quiero. Así de sencillo, ¿no? Hay Ujú, veces que no puedes o no quieres aunque sea necesario, a veces que no lo quieres hacer, ¿no? Entonces creo que es ujú. importante también porque también hay gente desafortunadamente que se aprovecha de que, bueno, si yo le pido, lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer el chavo, ¿no? Sí, Entonces sí. también es importante tener desarrollado eso de, ok, no me voy a dejar tampoco que me pisoteen, ¿no? Y no tiene que ser de Ujú. ninguna manera así, absolutamente cero grosera ni nada, ¿no? O sea, no tiene que llegar jamás a un tipo de confrontación verbal, Claro. mucho menos física. Ah, Todo está en la forma. ajá, ¿no? Entonces, cuando tú simplemente estableces en términos reales, eh, te haces tú a respetar como persona y también le haces entender a la persona con la que trabajas que el por qué es importante hacer lo que tienes que hacer de tu manera, ¿no? Y creo yo que si eres un trabajo, si haces tu trabajo de manera normal y entregas, no tiene por qué, ¿no? No hay absolutamente ningún argumento de por qué eh, tengas que sacrificar tu tiempo cuando puedes también disfrutarlo. Sí. Claro. Sí, ¿no? Trabajadores felices es igual a a un buen trabajo, ¿no? O sea, vas a Ándale, ¿no? tener resultados buenos, ¿no? Ándale, ¿no? Oye, bueno, digo, ahora sí que esta parte está buena porque para que todos, pues, ahora sí que que todos, ahora sí que todos nos quedamos con algo para pensar, ¿no? Sobre esta situación que es un tema que pues no es nada nuevo, pero pues bueno, es bueno tener como tus puntos de vista porque obviamente de algo nos van a funcionar o les va a funcionar a la banda que nos escucha. Pero me gustaría saber un poquito más atrás de tu historia sobre, digo, obviamente entraste a ILM como concept, pero Ujú. tenías un poco más de trabajo atrás, ¿no? Con otras compañías, ¿no? Si me puedes platicar un poquito Sí, sí, por eh, supuesto. de qué fue Flamita Studios y Phosphor, sí, fueron esos dos antes, ¿no? Y un par más, Move, que Sí, sí, también fue en la Ciudad de pues, México. Sí, por supuesto. Cuando yo empecé nuevamente fue con chamba de diseñador industrial. ujú, Digo, sí hacía conceptos como diseñador industrial, pero era muy enfocado a un producto real. Tuve una experiencia no complicada, compleja, creo yo. ujú, Y supongo que un poco cansada sobre hacer un producto médico, que es todavía más laborioso, porque cuando se trata de algo que va a ser para medicina, ujú. hay tantos parámetros a considerar que fue súper cansado para mí, recuerdo, ¿no? Y dije, no, esto de hacer productos reales, sí nuevamente, ¿no? Yo pensé, la verdad me va a costar mucho mentalmente con los años, ¿no? No lo voy a Ajá. disfrutar. Entonces, cambia a simplemente desarrollar arte conceptual. Suena bien fácil así como decirlo de me cambié. En realidad Ajá, sí, más sí. bien, en realidad más bien tuve la fortuna que mi esposa me apoyaba financieramente, ¿no? En todo este periodo en que yo cambié, ¿no? Gracias Entonces a ellas. ajá, ¿no? Sí, Entonces no fue así como de, ay, sí, no, ya me cambié y sí, mágicamente sí. ya, ¿no? No, sí hubo todo un apoyo
de trasfondo muy importante, ¿no? Que creo yo no hubiera sido tan fácil si hubiera tenido que yo, si hubiera estado solo mantenerme Claro. más cambiarlo, ¿no? Que muchas personas lo tienen, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Entonces, Oye, Steph, perdón, te interrumpo ahí. O sea, sí. estabas desarrollando este producto que se volvió súper complicado. Bueno, te diste cuenta de lo complejo que era al cuidar tanto de especificaciones. Pero, o sea, ¿qué es lo que traías ahí que te indicaba que, pues bueno, te cambiaste a esta parte? O sea, ¿qué fue, o sea, qué fue ese, no sé, eso que tenías ganas digamos, que irte hacia otro lado de la conceptualización? Claro. Creo que principalmente es la impaciencia de terminar una idea y querer la que sigue, ¿no? Ya. Ya cuando hacía una idea ya tenía tres en mente que necesitaba hacer, ¿no? Entonces, mucho fue de eso, ¿no? Entonces, era mucho más fácil en la fase de concepto que simplemente estar una y otra vez tratando de bajar un diseño, ¿no? Y ahí fue cuando ya empecé a buscar empleo en estudios pequeños en la Ciudad de México. Y justo encontré uno que se llama Move. Curiosamente un amigo mío trabajaba ahí, lo cual no ayudó de nada. No, no es como que esperara que me ayudara. Simplemente cuando entré dije, oye, ¿estás aquí? No sabía. ¿No? Ajá, ni sabía que estaba ahí, ¿no? Entonces, pero fue Sí. curiosa esa. Ajá. Y creo que ese es uno de yo creo uno de los mejores empleos que tuve, ¿no? Porque ¿Dónde con fue las ese, perdón? Move, MV, Ok, ok, Move MX, ajá. creo que desafortunadamente el estudio ahorita ya no está laborando, pero en su momento eran así chavos que habían estudiado en mi misma universidad. Entonces, ellos abrieron su estudio y les iba bastante bien, ¿no? Creaban muchos cortos, creaban, obviamente, mucho de la talacha también es material promocional, con esto me refiero a como comerciales, este tipo de trabajos. Entonces era muy, honestamente, bastante variado el trabajo, ¿no? Entonces ahí aprendí mucho y hice amigos con los que todavía hablo, ¿no? Uno de mis amigos, uno de mis mejores amigos, lo conocí ahí y él ya trabaja para Ubisoft haciendo arte para videojuegos, ¿no? Danos nombres, Steph, danos nombres. Miguel Méndez, Miguel Méndez, es súper Vale. bueno. Y cuando él y yo Ajá. empezamos, porque ahí fue donde, consideramos que ahí fue donde en realidad empezamos, éramos así Sí. como los chavitos que iban así sin saber qué onda, ¿no? Ajá, ajá. Este, y eventualmente la carrera nos llevó relativamente a colaborar mucho juntos, entonces siempre ha sido como cool ver que él también despegó y se fue a Ubisoft, ¿no? Porque Qué inclusive en mi padre. siguiente trabajo, que era en Flamita, cuando trabajé en Flamita me contrataron como lead, que no es senior, simplemente lead se refiere a que tienes chance de poder hacer ciertas decisiones, ¿no? Ah, pero algo que me gustó mucho de trabajar en Flamita es que me dijo el jefe, oye, tú puedes elegir a todos con los que quieras trabajar, ¿no? Porque yo era el único artista conceptual. Ok. Entonces dije, pues voy a invitar a la gente que considere que es buena y con las que yo ya haya trabajado, ¿no? Y justo invité a mi amigo, ¿no? Que con el que había trabajado en el Move y nos pasamos, entonces seguíamos trabajando juntos, ¿no? Ok. Ya de ahí conocí a Jaime Jasso, que es súper conocido en la industria mexicana, creo yo. Él ya estaba en ILM y él me ayudó a pasar mi portafolio y así fue como pude lograr, ¿no?, establecer una conversación con ILM, ¿no? No me ayudó en el aspecto de, ay, sí, no, por conocer a Jaime ya entré, ¿no? Creo que lo único que te ayuda a tener un contacto y yo creo que por eso es importante el networking es que al menos acorta la fila de mostrar tu trabajo, ¿no? Porque en empresas grandes todo el tiempo hay alguien mostrando su trabajo, todo el tiempo están enviando portafolios, ¿no? Pero si tú ya conoces a alguien dentro, te puede ayudar simplemente a cortar esa fila y que tu Claro. trabajo pueda ser visto y juzgado rápido, ¿no? Y decir si puedes o no, ¿no? En mi trabajo me dijeron no la primera vez, mi primer intento. ¿Qué Y tal? ¿Cómo te dije, sentiste con eso? pues, honestamente esperaba eso. No, Ajá. digo, cuando yo empecé la idealización de trabajar para Hollywood, eso era bien marcado todavía, ¿no? Creo yo como mexicano. Y dije, nada, pues no, me van a matear, ¿no? Pero pues al menos puedo decir que ya envié mi trabajo, ya lo juzgaron y eso, ¿no? Sí. Pero lo tomé, o sea, me dijeron, no, pues ya, esto es lo que puedes cambiar. Lo tomé lo internalicé mucho. Y dije, ok, voy a trabajar en esto, lo voy a intentar, independientemente si puedo o no, ¿no? Entonces lo volví a intentar y ya eso, obviamente, devino en sí poder tener la posición, ¿no? En Ok. fue ofrecido una posición, pero sí.
Pero sí, no, Y, empecé en lugares pequeños, nada, nunca tuve la oportunidad de estar en estudios como Anima, que son un poquito más grandes, o en ujú. Televisa, entonces sí, yo empecé en cosas muy, muy pequeñas. Oye, pues está está bastante interesante cómo ha sido como todo eso. Bueno, cómo fue ese caminito, ¿no? Para llegar a donde está. Y entonces, o sea, te rechazaron la primera vez y Ujú, luego qué? O sea, te enfocaste a decir, ok, este es el objetivo, voy a ujú. llegar. ¿Cuánto tiempo te tardaste en otra vez, digamos, intentarlo? Un año específicamente, fue un año, ¿no? Digo, no 365 días exactos, pero sí un año, ¿no? Entonces, Ajá. ah, Jaime otra vez me ayudó a volver una vez más a poder pasar mi Ujú. trabajo, ¿no? Pero sí fue un año, yo creo, de querer mejorar. Yo ni siquiera, honestamente tampoco pensé, lo voy a volver a intentar eventualmente. Pensé, ok, Ok, voy a mejorar mi trabajo, ¿no? Independientemente de qué oportunidades salgan de eso, si es que salen, yo lo que quiero es mejorar mi trabajo, ¿no? ok. Ayudó, sabes que muchísimo, conocí a muchos artistas en ese tiempo online, ¿no? Con los que hacía Ujú, grupos de hangout y todos pintábamos juntos y recibía ujú. feedback constante de mi trabajo, ¿no? No trabajé dentro de un vacío. Todo el tiempo mi trabajo estuvo sujeto a crítica, que a lo mejor Ok. no eran necesariamente directores de arte, pero era Ujú. crítica que me decían, eran artistas, entonces tenían la sensibilidad de decirme qué podía ser benéfico para mi trabajo, ¿no? Entonces, tener ese apoyo uh, de los artistas, además de mi casa, ayudó mucho, ¿no? Desde ahí Ujú. justo conocí a Soren, ¿no? En ese Ok, ok. proceso, ¿no? Sí. Sí. Está padre, Entonces, está padre. y lo cual es importante, creo yo, por lo mismo, en el networking, puedes conocer, Ujú, vas a aprender de mucha gente, ¿no? Entonces, también trabajarlo, ujú. también ayuda mucho. Ok, sí, digo, no, sin duda es súper importante, ¿no? Como dices, digo, igual si como dices, ¿no? O sea, igual te apoyabas de este Jaime, pero pues no, él tampoco iba a dejar pasar a alguien que pues no tuviera que tenía ahí como la posibilidad, ¿no? No, Claro, ¿no? Claro, no, ¿no? exacto. Pero no, pero digo, está padre el, la importancia de tener hacer ese networking, como dices, porque nunca sabes cuándo, ¿no? Que Sí, esa persona, tal vez exactamente. conoce a esa persona y tal vez ahí te puede hacer como el link para llegar más rápido, a cortar ese camino, ¿no? O tal vez preguntar solamente algún consejito, ¿no? Que como dices, ¿no? Un minutito y te va a dar la información justo lo que necesitas, ¿no? No tienes que tal vez darte tú, pasar por un proceso, ¿no? Cuando alguien ya lo pasó y te puede facilitar las cosas, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Pues, como mencioné, la mayoría está dispuesta a compartir su información. Y si no te contestan, pues no pasa nada. Honestamente, hay suficientes artistas en la industria De que acuerdo. puedes apoyarte de tanta gente, ¿no? A lo mejor al principio Ujú. sí está el miedo de, híjole, no sé si me conteste o no me conteste, pero también es práctica, ¿no? Es como un skill que hay que desarrollar si no tienes la costumbre de hablarle a la gente. También eso se desarrolla poco a poco, ¿no? Ujú. Sí, lo tienes que hacer para sobrevivir, pero pues sí, como Ándale, dices, no, poco a poco. ándale, Oye, Steph, exactamente. por ejemplo, o sea, esta parte digo, ahorita ya nos platicaste un poquito de cómo fue Ujú, ese crecimiento como, digamos, profesional, ¿no? Pero un poquito, ahora sí que ya más atrás, ¿no? ujú. De cuando naciste. No, no es cierto. No, Ya estaba no. listo. No, oye, pues tú estudiaste en el TEC, ¿no? En ese Sí, así es. momento, o sea, ya tenías como esta parte ok, vienes de diseño industrial, o bueno, ya sabías, bueno, estabas en diseño, pero ya sabías a lo que querías hacer, o sea, ya conocías la parte de lo que era como la conceptualización, estaban ahí como esos guiños, o sea, ¿en qué momento supiste que era eso? O sea, Claro. ¿cómo fue? No sé, tal vez cómo fue esa formación y en qué momento supiste que eso era lo que te querías dedicar. Pues yo sí, no, admito que cuando empecé, no, como muchos estudiantes, no sabía exactamente qué quería, ¿no? Ajá, Ah, una de las cosas que siempre me acuerdo, antes de entrar a diseño industrial, ah, me había metido primero a ingeniería en mecatrónica, ¿no? ok. Siendo sinceros, no estoy seguro por qué lo he hecho, simplemente pensé que pensaba en cosas como, en mi mente era como de, bueno, como ingeniero puedo inventar cosas, ¿no? Ujú, Con eso en realidad lo que yo creo que estaba pensando es las ideas que podía realizar. ujú, Simplemente no tenía todavía la idea de que podía hacer de manera visual, ¿no?
Como creo que como todos los artistas y como la misma historia de siempre, siempre también fue alguien que dibujó durante toda su vida. No fui exactamente un estudiante de 10, tengo que admitirlo. Siempre me gustaba más ponerme a dibujar y Dios, mi madre cómo la sufrió, ¿no? Porque era de ponte a estudiar, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá. Y tan así al punto de que a veces me tocaba hasta tener tutores, ¿no? Porque sí era súper distraído y honestamente no me llamaba mucho la atención muchas de las materias, ¿no? Las materias que me gustaban eran las que creo yo son súper difíciles de que te paguen como historia, ¿no? Ujú. Este, y consideraba, a lo mejor debería ser arqueólogo, ¿no? Como cualquier chavo, ¿no? Pero ya cuando era el punto de hacer una decisión en la carrera, simplemente dije, ok, medio sé dibujar en su momento lo que sabía, Ujú. aprendiendo de revistas de dibujo. Dije, pues Ajá. voy a ser ingeniero, no nada que ver con diseño. Esa fue Sí, sí. mi racionalización, ¿no? Hasta que literal un día antes de empezar las clases dije, no, creo que esto no. Pensé en todas las matemáticas que tuve en mi vida, porque sí, Ajá. no tengo que admitir que en realidad nunca fui bueno en mate. A pesar de que me sentaba y me ponía a estudiar, siempre me costaba mucho el racionamiento matemático. Ujú. Dije, no, esto que lo haga la gente que pueda hacerlo. Entonces dije, me tengo que cambiar. Y lo único que había en el TEC de diseño era diseño industrial, porque no hay diseño gráfico, al menos no en el Oh, campus de la Ciudad de México, ¿no? Y ya. tenía un amigo mío, muy diseñador, se llama Arturo Silva, que él me dijo, bueno, pues si no hay diseño gráfico, pues diseño industrial, ¿no? Ujú. Y y pues de ahí fue empezar y la carrera fue ideal para mí, ¿no? Porque aunque sí hacíamos prototipos de productos, no eran funcionales, no importaba si funcionaba, eran más maquetas que un objeto real, ¿no? Y Ujú. mucho era el proceso de diseño. Entonces para mí fue ideal, no fue teoría y fue, creo, todas las bases que aún sigo usando hoy en día, ¿no? Ujú. Que fueron sumamente relevantes. Ya cuando salí, yo obviamente siempre me gustó el cine, había visto suficientes documentales de detrás de escenas, uh, Ujú. que yo honestamente no consideré que fuera a trabajar en eso, simplemente me gustó, era un hobby, supongo, ¿no? Ser Sí. cinéfilo y obviamente para mí era un sueño trabajar pues, para una producción en Hollywood, como para cientos de mexicanos, ¿no? Y más en ese tiempo donde honestamente, las redes sociales apenas empezaban. Ujú. Yo empecé la carrera en el 2005, entonces apenas Ujú. empezaba, no había tantos tutoriales como hoy en día de cómo hacer arte conceptual o cualquier cosa que tenga que ver con efectos visuales o cine, ¿no? Entonces la Ujú. información, aunque era un poco limitada de cierta manera, ¿no? Entonces se veía tan lejano esa visión de, ay, trabajar en el cine, ¿no? Bueno, pues dije, al menos puedo yo dibujar en mi tiempo libre y trabajar en diseño industrial, ¿no? Pero Ujú. fue hasta que te digo que ya empecé como profesionista de diseño industrial donde no mentalmente ya no pude compaginar qué es lo que me gustaba, ¿no? Desarrollar productos reales. Sí. No tengo nada en contra de la profesión, de hecho es increíble, ¿no? Mis compañeros que lo hacen, mis respetos, ¿no? Pero Ujú. yo no tenía esa capacidad de quedarme en el proceso, ¿no? Necesitaba la siguiente idea y la siguiente idea, ¿no? Y la siguiente idea. Inclusive en esta conversación pienso, ¿no? Conceptos que podría estar haciendo, ¿no? Porque ese era mi proceso que quería desarrollar, ¿no? Y Ujú. no pensé en arte conceptual cuando hice mi cambio, ¿no? Dije, pues a lo mejor puedo ser como ilustrador, a lo mejor Ajá. simplemente ya hacer algo como con arte digital. No sabía si vender arte, no sabía absolutamente qué quería yo como profesionista, ¿no? Ujú. Simplemente fue cuando creo que en ese punto Facebook empezó a explotar un poco más en tamaño Ujú. y encontré grupos y vi que la gente posteaba como conceptos, porque también la industria de arte conceptual en el cine no era muy grande todavía en realidad. O sea, sí había artistas ya trabajando, pero no había un boom. Entonces, los que ya trabajaban en ellos y posteaban su trabajo, me empezó a llamar la atención, ¿no? Dije, mira, qué cool que él pueda trabajar en la película, ¿no? Y veía sus Sí. trabajos y los estudiaba y decía, ok, ¿qué puedo aprender, no? Ujú. Y fue hasta que
me pregunté, alguien debe hacer esto en México, ¿no? Aunque sea, no Hollywood, pero alguien debe hacer esto Sí. en México, ¿no? Digo, Guillermo del Toro no trabaja en México, entonces no puedo buscar a Guillermo en México, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a buscar un estudio pequeño y ahí fue donde encontré a Move y ya, pues ahí Ok, el resto ok, fue ok. lo que comenté, ¿no? Pero mucho fue como de descubrirlo, ¿no? Aunque me gustaba mucho el cine, no era como que yo ya sabía que quería cine, ¿no? Era una fantasía, ¿no? De sí, pues sí, estaría Ujú. padre, ¿no? Pero no, ninguno de mis esfuerzos fue como súper ultra enfocados como un láser, ¿no? Fue mucho de curvear y saber, y por lo mismo que tampoco estaba muy definido ese camino en México, creo que la industria Ujú. como tal de arte, específica de arte conceptual en México es todavía muy etérea. Eh, Muchos estudios todavía no lo tienen. Sí, Y las producciones, desafortunadamente en México, no es muy común que tengamos un Star Wars, ¿no? sí, claro. Entonces no hay mucha necesidad como tal de un artista específicamente de arte conceptual, ¿no? Eventualmente tienes que tomar el consejo de siempre, ¿no? Que dicen, ve dónde está el trabajo, ¿no? Y si lo que yo quería hacer eso, eventualmente fue literal venirme por acá, ¿no? Claro. Mucho antes de que Oye, se pudiera en freelance y eso. pero está padre, ¿no? O sea, como dices, o sea, todo lo que tal vez a venir, no de una carrera ajena, ¿no? Porque no hay una, digamos, una regla específica Ya. Ujú. de que tal vez tuviste que estudiar algo para poder llegar a lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Pero está padre lo que dices de cómo esa formación te ayuda a lo que estás haciendo hoy en día, ¿no? O sea, esas bases que te generó, digamos, esa carrera, que pues ya podría decir, digo, a esto voy con que, pues ahora sí que, o sea, la banda que tal vez igual de repente llegue a esto y que piensa que tal vez su camino está medio equivocado. Digo, hay casos como este, ¿no? Que no todo está perdido, ¿no? Simple y Claro, por cuando supuesto. en algún punto te mueves y empiezas a enfocar, ¿no? Y las bases que generaste durante tu carrera de diseño industrial, pues son cosas que sigues utilizando como mencionas, ¿no? Claro, y creo que es súper, ah, honestamente, creo que un gran consejo es haz lo que a ti te guste hacer, ¿no? Ujú. Entiendo que a veces es complicado, ¿no? Que no, ya sea por necesidades económicas o de salud, no siempre se puede, ¿no? O es complicado, pero creo que en la medida de lo posible hacer lo que a uno le gusta te ayuda mucho más de cierta manera a encontrar, ¿no? Porque mi ejemplo personal es, a mí me gustaba dibujar naves y eso es lo que hago hoy en día, simplemente ya me pagan, ¿no? Pero creo que por lo mismo de que hacía lo mismo que me gustaba una y otra vez, fue mucho más Ujú. fácil eventualmente decir, ok, creo que ILM es probablemente un lugar donde pueda seguir desarrollando esto de manera profesional, ¿no? Porque no es lo mismo si yo hubiera aplicado a Pixar, donde no Sí. hacen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, también ayuda mucho que lo que a ti te gusta hacer, si eres generalista, si haces simulación de partículas, texturas o Ujú. modelado, hard surface, orgánico, lo que sea, es mucho más fácil tener, a lo mejor no una visión final de tu camino profesional, pero sí a lo mejor una guía de, okay, yo creo que al menos si sigo haciendo lo que me gusta, no voy a odiar mi trabajo, ¿no? Eso es. Ajá. Eso es importante con lo que acabas de cerrar esta parte. Oye, digo, obviamente trabajar como en Hollywood, pues te da como mucha perspectiva, ¿no? O sea, así que de industria en general. ¿Cuál dirías que ha sido como el mayor aprendizaje o experiencia hasta el momento que te ha dejado, ahora sí que, donde te encuentras actualmente? Mm, Creo yo que pero no suena muy redundante, la demitificación de trabajar en la industria. Ok. La idealización que luego tenemos de que está bien lejos, Ujú. ah, es eso, ¿no? Simplemente una idealización no es necesariamente la realidad. A lo mejor antes era más complicado entrar por Ujú. que a lo mejor el internet todavía no estaba en su punto máximo, redes sociales, muchas cosas, pueden ser mil cosas, ¿no? Ujú. Pero en el momento que te das cuenta de cuánta gente puede entrar y cuánta gente sigue entrando y seguirán entrando, te das cuenta que una cosa imposible ni algo inalcanzable, ¿no? Me ha Ujú. tocado encontrarme con artistas que tienen muy, muy poca experiencia o que a lo mejor técnicamente no son los mejores,
pero han podido entrar, ¿no? Y de ahí van mejorando y siguen, ¿no? Entonces, no se tiene que ser así el ultra máximo artista en lo que haces, el más chipocludo para poderlo ver. Digo, eso ayuda mucho, ¿no? Yo honestamente admito que cuando entré a LM, una parte de mí, revisando mi portafolio y comparándolo con los de la gente de aquí, dije, Sí. ¿qué fue? No entendía por qué me habían elegido, ¿no? Y estoy seguro que muchos de mis compañeros dijeron, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Ajá, ¿no? Sí, Entonces, sí. porque a lo mejor fue síndrome de impostor, pero yo aseguraba que mi trabajo no era lo suficiente, ¿no? Pero mis jefes vieron algo y dijeron, pues vamos a contratarlo, ¿no? Entonces, creo que simplemente ir desmitificando eso ayuda mucho porque también te abre a ti como persona a ser sujeto, ponerte a ti, no obligarte, pero sí hacerte que a lo mejor tú sí puedas aplicar a lugares que no habías considerado antes, cuando los bajas del pedestal, ¿no? Cuando dices, ok, en realidad al final es una oficina donde voy, ¿no? No es como que entre y magia y estén grabando ahí con tiranosaurios todo el día, ¿no? Es Sí, todo, hay sí. todo un proceso técnico, hay la gente que trabaja ahí, literal, hablas de lo último que viste en la tele, ¿no? No son gente que se la viva así mal viajada, de que el cine y Ajá. todo, ¿no? Es gente absolutamente normal que te pregunta tiene las mismas inseguridades y las mismas cuestiones que tú. Sí. Simplemente tuvieron la iniciativa de, pues, lo voy a hacer, ¿no? Creo que no pasan, creo que si lo intentas, pues te baten o no, al menos lo intentaste y puedes seguir, al menos te quitas esa duda de la cabeza y puedes seguir al siguiente objetivo, ¿no? Si yo apliqué a muchos lugares, si no funcionaba, el que seguía, ¿no? No era, digo, obviamente no es necesariamente no te mantiene necesariamente súper positivo todo el tiempo, pero creo Ajá. que a veces, creo un poco que la motivación es como sobrevaluada y con esto me refiero a que es mucho más importante, creo yo, que tú estés constantemente trabajando y conforme lo vayas haciendo, generalmente la motivación llega, ¿no? Pero creo que es mucho más importante simplemente, ok, no funcionó, lugar que sigue, ¿no? O quiero mejorar mi técnica, no me sale, igual lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a simplemente, porque es muy fácil detenerse y decir, no, es que no voy a poder porque inseguridades personales o hay mucha gente en la industria. Entonces, creo que, digo, obviamente es una conversación interna muy diferente en cada persona, pero creo que en el momento que te das cuenta que no es un lugar mágico donde solo las personas más increíbles del mundo entran, te das cuenta que es muy accesible en realidad, ¿no? Ujú. Muy accesible, ¿no? O sea, a lo mejor entiendo que puede ser como, oye, es que la visa. Bueno, pues, también hay que entender que no solo es el único, Hollywood no es el único lugar donde se hace cine, ¿no? En Vancouver se Claro. hace cine y es el cine que hacen en Hollywood, ¿no? Son las mismas películas, de hecho, ¿no? Los mismos estudios. Simplemente es más fácil entrar en la visa o el Reino Unido o en Sydney, Nueva Zelanda, si es lo que a uno le interesa, obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, creo que aunque haya lugares más complicados de entrar, no es imposible en nada del otro mundo. Y te pone en un estado mental como de, es, el mundo no es así tan complicado como creí que era en ese específico ámbito, ¿no? Aunque haya mucha Sí. competencia, no, es el mismo, todo el tiempo están contratando, así simple y sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Son más bien los conceptos que nos hacemos en nuestra mente, ¿no? O sea, Ándale. es esa parte pues sí, o sea, más bien ahora sí que todo se vive aquí y nosotros ahora sí que nos ponemos como límite. Digo, ya sé que es muy sencillo y es muy trillado decirlo, pero pues la verdad, ¿no? Y está bien padre, insisto en lo mismo, ¿no? O sea, de escucharte tu perspectiva porque, pues digo, nos da mucha idea, ¿no? Hay un proceso, todos tenemos una línea diferente de cómo vamos a llegar al punto que queremos, pero pues si tenemos una guía o alguien que ya pasó por un camino como tú, pues está muy padre eso. Y Sí, sí, sobre esto te ayuda. diría, ¿hay algo que te hubiera gustado escuchar cuando empezabas en este show? Ah, supongo que En- o eso hubiera sido una de las cosas, pero supongo que, Ay, para que tomen nota de lo que supongo, acaba de decir. supongo que otra es, ahorita ya creo que es más sonado. ah, Ujú. ah, y por ejemplo, mi amigo Soren todo el tiempo lo postea porque creo que es algo muy valioso. Trabaja
inteligentemente y no necesariamente trabajes duro, ¿no? Ujú. Que más bien que todo tu esfuerzo esté encaminado a algo que sea más benéfico que simplemente sentarte 10.000 horas a hacer para mejorar, ¿no? Ujú. Honestamente, los mejores artistas no son necesariamente los que han pasado horas y horas así practicando la misma cosa una y otra vez, ¿no? Son aquellos que tienen la visión de que más o menos es lo que quieren lograr, ¿no? Porque no siempre la tienen al 100, ¿no? Sí. Pero entonces, cuando me refiero a trabajar inteligentemente, es todo lo que te mencioné, ¿no? Si vas a buscar referencias, que sea lo que te ayude. Si vas a trabajar, también piensa que tener tu propio tiempo personal es igual de importante, ¿no? Todo este tipo de cosas, de cuestiones de trabajar inteligentemente son qué es lo que te va a ayudar a ti como profesionista para encontrar el lugar que quieres y como persona individual, ¿no? Para que tengas un balance, ¿no? Porque por más que sea tu pasión, pues no vale mucho la pena si estás cansado todo el tiempo, ¿no? O Claro. gastado, ¿no? Y Ujú. la otra, supongo que esto es común, pero como cualquier profesión, cualquier skill, cualquier habilidad, porque me lo topo mucho desafortunadamente, es Ujú. importante, creo yo, así los fundamentos de la profesión que estés haciendo, tenerlos así al 100, ¿no? Si estás haciendo fotografía o si es diseño gráfico o ilustración, quererse saltar, como, siempre, como ya lo mencionas varias veces, a la imagen final de ya lo hice, ¿no? Es Ujú. tan común que luego la parte del proceso de diseño, proceso de creativo y todas las bases y fundamentos, es bien común que yo lo vea en muchos artistas que aspiran a ser profesionales, no lo tengan. Y por lo mismo que no lo tienen y porque no lo consideran suficientemente importante, porque más bien quieren su imagen final, uh, Ujú. generalmente el trabajo no es necesariamente tan interesante como el de las personas que se tomaron su tiempo a poderlo desarrollar, ¿no? Y es como mi ejemplo del director de arte que hacía sus sketches y yo decía, ay, pues, ¿por qué hace solo sketches? No entiendo, ¿no? Y Sí, hasta que sí. entendía que era su proceso para llegar a algo mucho más increíble, ¿no? Y es lo Ujú. mismo, ¿no? Con los fundamentos, ¿no? Para diseño específicamente, ¿no? Como teoría del color, ¿no? Ujú. Composición, todo ese tipo de cuestiones que son bien básicas. Es sorprendente la mayoría, como una gran cantidad de artistas desafortunadamente no decide desarrollarlo porque busca más la gratificación de la imagen o de los likes o de followers, Ujú. cosas que cada quien obviamente les dará su importancia, pero creo que cosas que no necesariamente te hacen mejor como artista o que te desarrolla personalmente, ¿no? De acuerdo. Entonces, vale la pena que cualquier sea el ámbito que haga uno, ya sea arquitectura, diseño, fotografía, cinematografía, tener bien bajados esos conceptos básicos, ¿no? Que son literal básicos, ¿no? Ya una vez que uno los tiene, despega donde quiera, Ujú. pero Ujú. una vez teniendo esos conceptos bien desarrollados, es inclusive más fácil, ¿no? Desarrollarse. Sí. Entonces Sí, no, no te cuesta tanto, ¿no? completamente de acuerdo con esa parte. Porque, de hecho, tengo un amigo, ¿no? Que por más que trato de decirle los fundamentos, no Ujú. logro que pueda ver ese aspecto, ¿no? Y lo llevo viendo años, ¿no? Trabado en eso, ¿no? Ya. Entonces, justamente también internalizar eso, que la parte de lo básico no necesariamente es muy divertida, Ujú. es, pero es súper importante, va a ayudarte a largo plazo, ¿no? Es como una inversión, ¿no? A lo mejor al principio no te va a dar mucho rendimiento, pero cuando ya llevas años con esa inversión, ya hay frutos, ¿no? Que te Claro. rinden, ¿no? Y como bien dicen, no hay mejor inversión que la que hiciste hace 10 años. Ujú. Entonces también Sí, tal ayuda cual. mucho eso. Oye, Steph, bueno, ahorita platicabas sobre la parte de generar como un balance. ¿Tú tienes algún proyecto personal? O sea, entiendo la parte como del trabajo, pues lo padre que es hacerlo, y hablábamos un poquito de esta parte en su momento como de la salud, generar un balance, pero también de repente supongo que está esto de generar lo propio, ¿no? Porque Claro. siempre vas como con una línea visual de alguien o de algún producto o pues, a final de cuentas a donde Ujú. tenemos o a lo que trabajamos. Ujú. ¿Tú tienes algo, tú haces ahora sí que algo particular para ti que te satisfaga en ese sentido? Digo,
como me imagino todos los artistas, tengo mi arte personal que a lo mejor no está enfocado como a una producción, simplemente es como para mí. El arte personal que hago es absolutamente para mí, ¿no? Independientemente si la gente le gusta o no, es creo yo de lo que más hago, pero creo que las cosas que más hago en mi tiempo libre, que más me gustan y no es comercializable, o a lo mejor hay gente que lo puede hacer, para mí no es simplemente eh, construir modelos, ¿no? A escala, ya sean Gundams o naves, lo que sea, ¿no? Entonces Ok. eso para mí es como reboot mental, relajante, me pone en un estado mental donde simplemente no me tengo que preocupar más que simplemente en construir piezas y ya, ¿no? A futuro, obviamente, tengo consideradas otras cuestiones más profesionales, pero de momento eso es lo que me llena y me mantiene pues, relajado, ¿no? O sea, día a día, ¿no? Eso es lo que más me gusta a mí y ya, ¿no? No, está Sí, excelente. Es bueno, sí, sí, pues sí, digo, a veces no tiene que ser necesariamente como algo de, ¿no? Sino es algo que claro, te llena y que te ayuda y te complementa de alguna manera, claro, ¿no? Sí, por supuesto. ¿no? Oye, Steph, ¿qué le dirías a la banda que quiere dedicarse a lo que tú haces? ¿Qué consejo les darías? Digo, Definitivamente, ya, bueno, ya nos has además, dado un montón, ¿no? Ya nos has dado además de toda esta hora y claro, fracción que nos has dado, además, ¿hay algo en particular digo, sí, supongo que sí, digo, además del networking y del, ¿cómo se llama? Ujú, Los fundamentos y trabajar inteligentemente. Supongo que algo que pueda recomendar es en tu proceso de aprendizaje, creo que vale la pena internalizar que no lo vas a lograr en un día, ¿no? Y ujú, justo hace un par de meses leí un libro buenísimo que ya se me olvidó el título, este, que habla del proceso de aprendizaje, ¿no? ujú, Y que nuevamente que uno busca la gratificación y ese momento de serotonina donde estás feliz, donde ya lo lograste, ¿no? Pero ujú, habla mucho del proceso de disfrutar el proceso justamente, ujú, porque en nuestra búsqueda de mejorar y de conocimiento es muy fácil caer en el o no puedo, soy muy malo, nunca lo voy a lograr. Entonces, que te evita simplemente, que te obstruye tener la visión de que simplemente estás practicando, ¿no? No te claves en qué vas a lograr un día, simplemente creo que internalizar que practicar es un proceso que lleva tiempo en cualquier tipo de profesión o habilidad que uno quiera desarrollar, ¿no? Nuevamente, lo reitero mucho por lo mismo, ¿no? Que siempre buscamos esa imagen final, esa recompensa de ya sea reconocimiento de tus compañeros o personal, que te ujú, olvidas enteramente del proceso como tal, ¿no? Y te pierdes en eso, ¿no? Nada más querer los likes o el reconocimiento, lo que sea, ¿no? ujú. Entonces, cuando estás en tu curva de aprendizaje, simplemente también tomarte tu propio tiempo y decir, ok, esto es parte de, ¿no? Y si fallo, no hay ningún problema, no hay ningún maestro que jamás haya fallado. Todo el mundo ha fallado y es importante aprender también de lo que uno ha fallado, ¿no? Pero entre más Claro. fácil internalices que cualquier habilidad toma tiempo, tiene una curva, a lo mejor unos la toman más rápido, ¿no? Que puede ser a lo mejor para otros desmotivante, ¿no? De cómo es que lo hizo bien rápido y yo no. Ujú, Pero en cuanto lo internalices de que es un proceso, es mucho más fácil practicar, es mucho más fácil aprender y entenderlo porque no te enfocas en todas estas cuestiones de inseguridades o cuestiones que se te meten por todo el condicionamiento social que tenemos, ¿no? claro. Entonces, en la película del último Samurai me gusta mucho cómo lo ponen, que está Tom Cruise con su espada aprendiendo a Ujú, ser este mejor espadachín. Y es súper malo, ¿no? Obviamente, ¿no? Es parte de eso, ujú, ¿no? Y le dice uno de los que está practicando ahí, les dice, es que tienes muchas mentes en tu cabeza, ¿no? Con eso se refiere a muchos conceptos, muchas cosas. Dice, despéjate de esas cosas para que tengas un objetivo más limpio, ¿no? Porque ujú, es bien fácil de, no, es que tengo que
tener más dinero, tengo que ser profesional, tengo que ser reconocido, tengo que pagar la universidad de mis hijos, tengo que dejar herencia. Tú puedes llenar de 1000 cosas que te van a, Claro. honestamente, cualquier persona van a ahogar, ¿no? Y yo tengo todas esas cuestiones también, ¿no? No es como que sea perfecto, ¿no? Sí. Pero entre más pueda uno entender que el proceso de desarrollarse como profesionista o artista no es mutuamente exclusivo con todo esto que hay alrededor, ¿no? Puede vivir perfectamente en un proceso donde simplemente hazlo y conforme vaya saliendo a la marcha lo puedes hacer, porque es muy fácil caer en estas cosas, ¿no? En estos vicios, vaya. Entonces, nuevamente lo reitero de manera, supongo, más digerible, el proceso toma tiempo, no te preocupes por eso, ¿no? Eso es absolutamente normal, ¿no? Y simplemente trabájalo inteligentemente y vas a ver resultados mucho más fácil que si te clavas en resultados prontos o resultados rápidos. Completamente de acuerdo con eso, Steph. ¿Qué sigue para Steph? Pues esperemos que dirección de arte, ¿no? Ese es el siguiente objetivo que tengo en mente, ¿no? Afortunadamente sí lo tengo como objetivo, entonces mis esfuerzos se enfocan en eso, ¿no? Entonces espero que eso sea lo que siga, ¿no? Y si no, claro, pues... digo, pues lo que nos acabas de decir ahorita. Ándale. ¿No? ¿Unos buenos qué? Iba a decir, vas a poner un buen puesto de tacos. Entonces, si no funciona, ¿no? No, mira, inclusive si algo no funciona, algo encuentras, ¿no? Digo, algo vas a poder encontrar si sigues de cierta manera explorando, ¿no? Creo que fallar no es un factor para decir, ay, soy lo peor en la vida, ¿no? Creo que fallar es normal y es un buen maestro. Nada te enseña más que fallar. Sí. Entonces, sí, aunque no se logre un objetivo o no logre algo aprenderé y algo sacaré de eso, ¿no? Claro. Pues, Steph, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por, claro que sí, por este tiempo. La verdad, súper agradecidos contigo por hacerte este espacio y por platicarnos de todo esto que sin duda a muchas personas les va a ayudar, les va a motivar y los va a hacer pensar y nos va a hacer pensar a todos sobre cositas que hay que ajustar, ¿no? Cada quien sabe qué ajustar en su vida, entonces en su vida profesional. Claro. Entonces, así que todo esto que nos acabas de compartir, pues es súper agradecidos con eso. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Pues nada, que sigan, ¿no? Vaya, que hagan lo que les gusta y hay muchas oportunidades. Ninguna oportunidad es única, siempre hay más. Entonces, síganle buscando y constancia supongo que es más importante, es más relevante que la motivación, así que échenle ganas y creo que apóyense en la gente que en sus círculos, ya sea profesionales y familiares. Listo. Pues muchísimas gracias otra vez, Steph. Claro que sí, ya sabes, ¿no? Y muchas gracias por invitarme.